¿Cómo están todos y todas? Espero que muy bien, ya comenzando nuestro programa hasta ahora un poquito más atrasado, así que me disculpan si nos atrasamos un poquito hoy en texplus.com, pero tenemos temas muy interesantes que queremos hoy día compartir con ustedes y como siempre les recuerdo, además en esta semana cortita, ayer fue feriado acá en Chile, bueno, martes y jueves de 12 a 13 horas estamos siempre hablando de salud y pueden escuchar nuestro programa en Spotify, en SoundCloud si se lo perdieron. Y hoy día queremos hablar de Alzheimer porque, bueno, es un tema que sigue generando investigaciones en todo el mundo, ¿no? Para poder entender, por supuesto, los mecanismos de cómo frenar esta enfermedad neurodegenerativa. Y hoy día queremos hablar con Nicolás Martínez, doctor, científico, además que él es investigador postdoctoral asociado a la Fundación Ciencia y Vida y también de la Universidad San Sebastián, por un proyecto donde se identificó un nuevo regulador en la sinapsis cerebral que podría de alguna forma frenar el Alzheimer. Así que queremos saber mucho más de este proyecto, en qué consiste, además que se está haciendo desde nuestro país. ¿Cómo estás, Nicolás? Bienvenido. Hola Andrea, ¿cómo estás? Muchas gracias por la invitación y un saludo a todos los que nos están escuchando también. Bueno, Nicolás, siempre nosotros acá en el programa tratamos como de contextualizar un poco para quienes a lo mejor no se familiarizan mucho con los contenidos o con la enfermedad. Y me gustaría que nos expliques, ¿no? Efectivamente, ¿qué es el Alzheimer? ¿Por qué se produce? ¿Qué pasa en nuestro cerebro que finalmente hace que las personas vayan olvidando, ¿no? Perdiendo la memoria y donde, bueno, hace poquito tuvimos el caso de Augusto Góngora que falleció por esta enfermedad, gran gestor Ujú. cultural, ¿no? Productor ejecutivo de TVN, marido de Paulina Urrutia, también gran actriz, y que también se retrata todo el desenlace de este tipo de enfermedades en un documental que se va a estrenar ahora en agosto bueno, en los cines. Así que quería un poquito poner en contexto, pero que tú nos cuentes desde el punto de vista científico qué es esta enfermedad. Bueno, el Alzheimer es una enfermedad neurodegenerativa mayoritariamente asociada al envejecimiento no saludable, es decir, lo experimentan las personas de avanzada edad mayoritariamente, aunque hay algún subtipo que es característico de personas más jóvenes. Hay unos casos raros que son característicos de personas más jóvenes. Es una enfermedad bastante compleja en términos de lo que pasa fisiológicamente al interior del cerebro. Se han identificado varios factores asociados al riesgo de desarrollar esta enfermedad que se manifiesta como una demencia progresiva que comienza con alteraciones de la memoria de corto plazo y luego alteraciones de la memoria de largo plazo hasta una disfuncionalidad casi completa de las personas. Y lo que ocurre al interior del cerebro, pasan varias cosas, pero particularmente relacionado con el proyecto que nosotros estamos desarrollando, es que hay un desequilibrio en las proteínas que están dentro y fuera de las neuronas. Eh, Hay ciertas proteínas particulares que son especialmente tóxicas para las neuronas y empiezan a acumularse exacerbadamente. Por ejemplo, existe una proteína que se llama proteína beta, otra proteína que se llama proteína tau, que forman unas especies de agregados dentro y fuera de las neuronas. Y esto produce un estrés constante a las neuronas y finalmente las vuelve disfuncionales. Nuestro proyecto lo que ha hecho es tomar esta idea y empezar a buscar eh, indicios de manifestaciones tempranas de la pérdida de regulación de las proteínas dentro de las neuronas. Y encontramos algunos estudios al principio cuando estábamos formulando el proyecto que afirmaban que la pérdida de la regulación de las proteínas es uno de los eventos más tempranos de la enfermedad de Alzheimer, muy anterior a la aparición de síntomas. Entonces nosotros queríamos proponer en el fondo una manera posible de regular esta pérdida del control sobre las proteínas que tienen las neuronas. Perfecto. Ahora es interesante lo que tú cuentas también como para que las personas que nos están hoy día viendo y escuchando, claro, o sea, pasa que en la enfermedad de alguna forma se van como produciendo estos cambios como tóxicos en el cerebro, ¿no? Y que, como tú decías, se acumulan estas proteínas de forma normal
que forman estas placas amiloides, ¿no? Como tú decías, ¿no? Y que de alguna forma todas estas neuronas que antes estaban sanas empiezan a dejar de funcionar, pierden estas conexiones con otras neuronas, van muriendo y finalmente todos estos cambios como cerebrales complejos van, bueno, generando esta enfermedad que se llama Alzheimer. Ahora, ¿dónde empieza el daño principalmente? Te iba a preguntar, Nicolás, por ejemplo, en el hipocampo, en qué lugar del cerebro empieza, ¿no? Como a generar todos estos cambios que finalmente de un cerebro saludable comienzan a tener Alzheimer. Bueno, como la enfermedad de Alzheimer es una enfermedad que tiene tantas aristas, es difícil dar una respuesta concreta acerca de dónde comienza como esta secuencia catastrofal que nos va llevando a perder la función de la memoria, por ejemplo. Pero sí lo que se sabe es que hay ciertas regiones del cerebro que están particularmente afectadas, están relacionadas con los síntomas que aparecen normalmente en el diagnóstico clínico cuando los pacientes consultan, particularmente los olvidos o la pérdida de la evocación de la memoria está relacionada con el hipocampo, como mencionas tú. Entonces, el hipocampo y la corteza son dos regiones del cerebro que han sido particularmente bien estudiadas en el contexto de esta enfermedad. Allí también se acumulan preferencialmente estas proteínas como las proteínas beta amiloide, y hay una relación muy muy bien establecida entre la acumulación de estas proteínas en esas regiones del cerebro y la pérdida de funciones asociadas a esas regiones del cerebro. Perfecto. Y ahí, ¿qué es lo que va pasando con la sinapsis, ¿no? Que era lo que yo decía, que, bueno, toda esta conexión neuronal, ¿no? Siempre uno dice, bueno, cuando uno tiene una idea hay como más sinapsis y todo eso. ¿Qué va pasando finalmente? Porque claro, nuestro cerebro es plástico, hay toda una neuroplasticidad, ¿no? Pero ¿qué va sucediendo? También como para ir entendiendo estos mecanismos donde ustedes obviamente están como investigando para encontrar un freno, por ejemplo, ¿no? A la evolución de la enfermedad. Sí, quizás antes de responder como qué es lo que pasa particularmente en la enfermedad de Alzheimer, hacer una breve introducción sobre qué es la sinapsis y como cuál es Sí, su muy relevancia dentro de las importante. funciones, para que entendamos un poco por qué es tan catastrófico que las sinapsis se vean afectadas dentro del contexto de la enfermedad de Alzheimer. Las sinapsis son unas estructuras que son nanoscópicas o microscópicas que están alojadas en las prolongaciones de las neuronas. Las neuronas son unas células que están arborizadas, es decir, tienen como un cuerpo que expande unas prolongaciones o unas patitas, y dentro de esas patitas hay unas espinas o unos bultitos que crecen, similar como a lo que uno puede observar en los brotes de las ramas de los árboles o como en las espinas de un rosal. Así las neuronas en sus prolongaciones tienen unas pequeñas estructuras donde las neuronas se tocan la una con la otra, y esos contactos median la transmisión de información o de estímulos eléctricos de una neurona a la otra. Ahora, la relevancia de esto es que es tal la masividad de contactos sinápticos que hay en el cerebro, son billones de contactos sinápticos, que cualquier circunstancia que afecte a estos puntos de conexión entre las neuronas va a tener un efecto amplificado en la función. Ahora, con respecto a las funciones, se sabe que a lo largo de la vida de las personas, el número y la funcionalidad de la sinapsis va cambiando. Hay eventos que son perinatales donde hay cambios en el número de sinapsis. El número de sinapsis va aumentando hasta la preadolescencia, y allí se produce un fenómeno que se conoce como poda sináptica, donde estas sinapsis que se han acumulado durante la niñez, que acompañan al proceso de desarrollo neurocognitivo de las personas, son seleccionadas y uno se queda como con un reservorio de sinapsis que son relevantes para las características que uno tiene después como adulto. Y se sabe que durante la vida de los seres humanos sanos, las sinapsis están debajo de los patrones de actividad eléctrica de las distintas regiones del cerebro, y que cuando hay una disfunción en el número o la función de la sinapsis se producen enfermedades. Por ejemplo, ha podido ser relacionado el trastorno del espectro autista, la esquizofrenia
o enfermedades de manifestación más tardía como el Alzheimer con un número aberrante de sinapsis. Por ejemplo, las personas que tienen esquizofrenia o autismo tienen más sinapsis que la media de las personas. Y las personas que tienen Alzheimer tienen un declive más agudo que en el envejecimiento saludable y pierden sus sinapsis. Oye, qué interesante eso que contaste. Bueno, y ahí donde te preguntaba, o sea, qué es lo que también va pasando, ¿no? Ahora en lo del cerebro con una persona con Alzheimer, es lo que recién tú decías. Y ahí, ¿cómo se puede estudiar, Nicolás, esto, o sea, lo que ustedes están haciendo ahora, ¿no? O sea, ¿cómo uno dice, bueno, cómo se estudia? O sea, se va haciendo, por ejemplo, con personas que tienen Alzheimer, haciendo, usando, por ejemplo, electrodos en el cerebro y van viendo cómo es el funcionamiento cerebral, o sea, ¿cómo se hace un estudio como este? Hay múltiples formas de estudiarlo, particularmente la relación que se ha hecho entre el número de sinapsis que tienen las personas y su capacidad de evocación de la memoria en el contexto de la enfermedad de Alzheimer. Se hace estudiando los cerebros de personas que tienen la enfermedad. Uno puede contar literalmente cuántos números de contactos sinápticos tiene una persona mediante un estudio histológico por microscopía. Y eso se correlaciona con, por ejemplo, la cantidad de palabras que puede recordar esa persona dentro de una lista. Y así se fue descubriendo cómo estas personas que estaban diagnosticadas con Alzheimer, por un lado tenían menos sinapsis y por otro lado recordaban, por ejemplo, menos palabras. Entonces la relación se hace, en el caso de la clínica, de esa manera. Hay múltiples formas, además de estudiar la sinapsis, como teñirlas. Uno puede inyectar un trazador y ver la actividad eléctrica del cerebro y en base a eso estimar la cantidad o el funcionamiento de la sinapsis. Y ahora ya en modelos más experimentales como los que nosotros usamos en el laboratorio, nosotros lo hacemos por microscopía, hacemos un proceso que básicamente consiste en extraer tejido cerebral, ¿Ya? marcar la sinapsis con un marcador específico y hay todo un procesamiento óptico que tiene que ver con mirar este objeto que es de un tamaño muy, muy pequeño, además de un número muy, muy grande, y utilizamos un conteo semiautomatizado para poder estimar el número de sinapsis, por ejemplo, que hay en el cerebro de algún modelo que nosotros tengamos como los modelos murinos. Ya, o sea, pero por ejemplo el hallazgo que ustedes hicieron que de alguna forma involucra esta proteína sensora del estrés celular que podría regular, ¿no?, la composición de proteínas en la sinapsis, o sea, ¿lo hicieron así? ¿Esa fue la metodología? Exactamente, fue un trabajo muy arduo de microscopía fina, Claro. porque no sé si podemos entrar un poco como a la pregunta que nosotros nos hicimos más específica respecto de este regulador, pero básicamente nosotros teníamos una hipótesis en donde pensábamos que una proteína que ya se conocía que regulaba cuántas proteínas se sintetizan, podría estar ubicada en esta región en donde la cantidad de proteínas que se producen es muy crucial para su función, como es la sinapsis. Nadie había estudiado antes si es que este regulador estaba presente en esta región específica de la neurona. Y para hacer eso, debido a que son estructuras tan pequeñas, tuvimos que echar mano de técnicas de microscopía fina como la microscopía confocal, que básicamente consiste en procesar un tejido cerebral, como te contaba antes, y ir a mirarlo con este microscopio que tiene un aumento increíble y ver si dentro de esta estructura que es muy muy pequeña estaban estos reguladores que nosotros andábamos buscando y efectivamente así fue. Ya, pero entonces, cuando hay un hallazgo de este tipo, de este regulador, efectivamente podríamos pensar en fármacos que actúen, ¿no? Y que de alguna forma regulen, y eso eh, podría frenar el avance del Alzheimer, o sea, ¿hacia dónde va finalmente, ¿no? Esta investigación? Aparte, entendiendo que estas investigaciones hay que ser igual cauteloso porque son investigaciones que duran un montón de años, no es que como que ya descubrieron esto y mañana vamos a tener un fármaco que pueda frenar el Alzheimer. Finalmente también hay que decir eso. Exactamente, es muy importante clarificar eso porque de repente el lenguaje puede como confundir a las personas que lo observan desde distintos puntos de vista, ¿no es cierto? Quizás para nosotros está claro como cuáles son los límites de la investigación, pero esta es una investigación de ciencia básica
que lo que ha hecho básicamente es encontrar un regulador nuevo de la biología de la sinapsis para llegar a una proyección para una potencial aplicación. Se requieren otro tipo de disciplinas y un tiempo mucho más largo, pero Claro. aún así es muy muy relevante el hallazgo porque en el fondo implica poder regular la composición de proteínas de una estructura que es fundamental para la cognición humana que participa de estas enfermedades. Entonces, la tarea que viene ahora quizás para otras personas o para este mismo grupo de investigación es poder desarrollar una forma de modificar la actividad de este regulador sin afectar las otras funciones que son fundamentales que este regulador está mediando. Ese es como el desafío que tienen todos los proyectos de aplicación, ¿no es cierto? Claro. Y ahí podríamos pensar en un fármaco que frene el avance del Alzheimer. O sea, estamos hablando, no sé, 15, 20 años más. Eso es una de las posibilidades, pero pensando muy pragmáticamente, yo creo que lo que a mí me parece más interesante y como de menor plazo es poder desarrollar un diagnóstico temprano, que Perfecto. también es un aporte, ¿no es cierto?, que tiene una relevancia bien grande, porque ahora que sabemos que esta proteína está presente ahí como regulador y que está alterada en el contexto de la enfermedad de Alzheimer, quizás podríamos saber con mucha anticipación, más de la que se sabe ahora, cuando una persona está iniciando este proceso o esta secuencia catastrofal que va a llevar a la demencia por enfermedad de Alzheimer. Ahora, pero ¿cómo incide también en un diagnóstico temprano una mejor calidad de vida al paciente, entendiendo que igual no hay cura para el Alzheimer? Precisamente porque el foco de la farmacología que se ha desarrollado hasta ahora está en las etapas tardías, cuando ya hay Ya. manifestación de síntomas. Entonces, entiendo yo como esa necesidad, ¿no es cierto?, de resolver este problema clínico que afecta a nuestra sociedad tan importantemente, porque Chile tiene unos índices de Alzheimer que son bastante altos en la comunidad internacional, pero falta todavía para eso. Este es un aporte pequeño, muy local, que tiene que ver con entender cómo funcionan las sinapsis y encontrar un nuevo blanco en el cual otros investigadores o investigadoras se puedan fijar para desarrollar ahora sus propios proyectos y eventualmente modificar un poco la progresión de la enfermedad. Y ahí ustedes están trabajando en colaboración, por ejemplo, con otros investigadores como para que esta investigación siga desarrollándose y quizás pueda ir avanzando en otras etapas o también, como tú decías, en distintos flancos, ¿no? O sea, entender cómo funciona la sinapsis, cómo funcionan, ¿no? Las proteínas que finalmente, ¿no? Van provocando esta enfermedad, y que esto pueda ayudar a un diagnóstico precoz y claramente frenar el avance rápido y el deterioro grave del cerebro. ¿Cómo también se colabora? O sea, como para que no quede en eso y ya. Bueno, el foco de nuestro laboratorio es la ciencia básica, entonces por supuesto que podemos en el fondo iniciar un proceso en el que eventualmente se transfiera este conocimiento para desarrollar alguna aplicación, pero por ahora lo que estamos terminando de hacer es como cerrar muy bien y establecer muy bien que esta proteína es un regulador fundamental de la composición de proteínas de la sinapsis en el sistema nervioso central, y ese piso firme es lo que puede dar pie a alguna colaboración o eventualmente algún financiamiento con el cual pudiéramos continuar con la investigación. Tenemos la fortuna de que acá en la Fundación Ciencia y Vida hay un ambiente, ¿no es cierto?, de este concepto de ciencia 360, donde convivimos los científicos de investigación básica con distintas empresas de biotecnología. Entonces hay un ambiente facilitado en el cual eventualmente proyectos como este u otros pudieran transferirse y terminar en un desarrollo biotecnológico. Genial. Bueno, de verdad se nos pasó el tiempo súper rápido, Nos Nicolás, te quiero pasó volando. agradecer. Es muy interesante todo lo que cuentas, de verdad me encanta la ciencia que se hace en Chile y todo lo que de verdad
puede escalar ¿no? en conjunto, por eso te decía, ¿no? Así que nada, te agradezco al doctor Nicolás Martínez, investigador postdoctoral asociado a la Fundación Ciencia y Vida, también a la Universidad San Sebastián, por este proyecto que también tú has sido guía, este nuevo regulador en la sinapsis cerebral que podría frenar el Alzheimer, pero sobre todo hacer un diagnóstico precoz, que eso es súper importante a nivel nacional y mundial. Que estés muy bien, Nicolás. Sí, muchas gracias Andrea por la invitación. Quisiera agradecer también a la doctora María Soledad Matus, que es la jefa de nuestro grupo de investigación y la cabeza de este proyecto. También a la Universidad de San Sebastián, a la Fundación Ciencia y Vida. Tenemos una colaboración con el doctor Iván Alfaro en este proyecto que está en la Universidad del Desarrollo, un poco para cerrar el cuadro de que hay Claro. colaboraciones involucradas. Y también han participado un par de alumnos que se formaron en el desarrollo de este proyecto, como Felipe Gómez, que ahora está haciendo su doctorado en neurociencias en la Universidad Católica. Entonces, es un proyecto donde hay investigadores e investigadores de distintos lugares involucrados y estoy aquí en representación de ellos, así que está bueno nombrarlos. Muchas gracias por la invitación, Andrea. Un abrazo grande, cuídate, Nicolás. Chao, chao. Nos vamos a la música, a la vuelta vamos a estar hablando.